apariencia. Ese es el título del mensaje para este día. Y quiero decir, hermanos, que nos ha tocado vivir una época en la que se ven muchísimo, demasiado, las apariencias de cristianos. Aparentan ser cristianos, aparentan ser cristianas, pero muchas veces esas personas que aparentan ser cristianos o que aparentan ser cristianas con sus hechos, con sus actos demuestran exactamente lo contrario. Vamos a ver algunos pasajes de la palabra, por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, dice la palabra del Señor allí: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Habla de los falsos profetas este pasaje, pero también habla de cristianos de apariencia, porque es evidente que los falsos profetas aparentan ser grandes hombres de Dios. Por eso hablo de las apariencias, ¿verdad? Dice que nos tenemos que guardar de ellos porque por fuera tienen vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Naturalmente que no. Las uvas se recogen de las parras, ¿verdad? Sigue diciendo el verso 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ¿qué es lo que da? Frutos malos. Dice que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que termina este pasaje en el verso 20, así que por sus frutos se conocen las personas que dicen ser cristianas. Hay que mirar sus frutos. Los que dicen que son siervos de Dios, pues también hay que mirar sus frutos. Por el fruto que el árbol da, así se sabe si es un naranjo, si es un manzano, o si es una platanera, o lo que sea, ¿verdad? Asimismo las personas, por sus frutos, por el fruto que la persona da, por lo que manifiesta, por lo que hace, por lo que dice, por lo que cree, por su vida práctica, ahí demuestra lo que es. Un cristiano debe ser auténtico. Cuando una persona dice que es cristiano, que es cristiana, lo debería demostrar con sus hechos. Y si no está dispuesto a demostrarlo con sus hechos, mejor que esa persona sea honesta y diga: yo no practico el cristianismo, aunque creo en la existencia de Dios y Jesucristo es Dios y es maravilloso el cristianismo, pero yo no lo estoy practicando, ¿verdad? Eso es naturalmente mucho más honesto y más coherente con la realidad. El cristiano debe ser espiritual, hermanos, debe ser una persona que anhela las cosas del Espíritu, que ama la oración, que ama la lectura de la palabra de Dios, que ama los ayunos, que ama los cultos en la iglesia, que ama el evangelizar a otras personas, que ama el hablar de Dios con la gente. El cristiano debe estar de verdad viviendo el cristianismo. Cuando la persona que dice que es cristiano o cristiana es una persona carnal, que ama el mundo, lo terrenal, lo temporal, lo material, el dinero, las casas, los coches, los placeres, las fiestas mundanas, los deportes, las comelonas, los banquetes, las comidas, la buena comida, la buena bebida y todas las cosas materiales, pues está demostrando con sus hechos que de espiritual pues realmente no tiene prácticamente nada. El mundo, hermanos, el mundo atrae muy fuerte a las personas. El mundo es muy atractivo. Ya saben ustedes que la Biblia dice que tenemos 3 enemigos: el mundo, el diablo y la carne. Y el mundo, las cosas del mundo, los negocios, los dineros, la vida, los deportes y tantas cosas, eso atrae muy fuerte a la gente, y la gente no como que se dejan arrastrar de esa atracción tan fuerte que tiene el mundo. Es como un río caudaloso que arrastra por muchas personas que dicen ser cristianos. Vamos a ver Santiago capítulo 4, versículo
versículo 4 al 5, allí dice claramente, hablando del mundo, en el verso 4 dice, oh almas adúlteras, 4:4 de Santiago, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Así de claro, el Señor no se anda con chiquitas, el Señor no se anda con ambigüedades, sino que el Señor dice las cosas claras. Almas adúlteras, es adulterio espiritual. Ustedes saben que hemos dicho y hemos predicado en numerosas ocasiones que está el adulterio físico, cuando un hombre o una mujer casada mantiene relaciones fuera del matrimonio, y también está el adulterio espiritual. El adulterio espiritual es cuando la persona que dice que ama a Dios y que Cristo es su amo y que Cristo es su Señor, pero le atraen las cosas del mundo y los negocios y todo lo material, le atrae de una manera tan fuerte que ha relegado las cosas del Señor a un segundo plano, pues eso es lo que se llama adulterio. Adulterio espiritual, por eso dice almas adúlteras, se adultera con el alma. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de ¿quién dice? Del mundo, se constituye, ¿en qué se constituye? En enemigo de Dios. Es enemigo de Dios, aunque diga que cree en Dios y que puede venir a la iglesia, pero si tiene su corazón dividido y ama a Dios por un lado, pero al mundo también por otro lado, pues la Biblia dice que no se le puede servir a dos señores, sino a uno solo. El verso 5 dice, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Prediqué hace un tiempo atrás un mensaje titulado que Dios es celoso. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Dios es celoso, ¿verdad? Y igual que un esposo es celoso con su esposa y la esposa es celosa con el esposo y no lo quiere compartir con otra mujer, y el hombre no quiere compartir a su esposa con otro hombre. ¿Por qué? Porque la ama y dice, tú eres mía. Y la esposa dice al esposo, pues tú eres mío también, tenemos un pacto de fidelidad y tú no te puedes ir por otro lado, solo me puedes amar a mí. Entonces, así es el Señor, ¿verdad? Dice la palabra que el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente, quiere que seamos única y exclusivamente de Él, no que no compartamos nuestro corazón ni nuestro ser con ninguna otra cosa, con ninguna otra atracción. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Gloria a Dios, amén. Así que el mundo en el que nos ha tocado vivir llama con mucha fuerza, y muchos ya han caído y han claudicado ante las propuestas, ante las ofertas del mundo. Mire lo que predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista era igual que Jesucristo, de radical. En Lucas capítulo 3, versículo 7, mire cómo predicaba Juan el Bautista. Lucas 3:7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Un mensaje radical, duro, rotundo. Generación de víboras, le decía a la gente. Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y luego dice, haced frutos. Verso 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren con sus hechos que están arrepentidos. No vayan buscando las apariencias, porque esa es la tendencia. Pues todo el mundo se bautiza, yo también me bautizo. No, el bautismo es necesario, pero más importante todavía que el bautismo es la práctica, el poner en práctica la palabra de Dios. Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham, que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿verdad? La gente suele llenarse la boca con muchas justificaciones. En el caso de los judíos,
Ellos se llenaban la boca, no, pero si nosotros somos los hijos de Abraham y somos los hijos de Abraham, y por el hecho de ser hijos de Abraham ya se creían que eran los niños bonitos delante de Dios. Y Juan el Bautista le dice, olvídense de eso, no se justifiquen con el hecho de que son hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Demuestren con sus hechos que de verdad están convertidos, que de verdad aman a Dios, haced frutos de arrepentimiento, que es lo que le falta muchas veces a la gente. Muchos que dicen que son cristianos, aparentan ser cristianos, pero no tienen fruto de arrepentimiento. Por su fruto se conoce el árbol, y eso es lo que Dios nos demanda hoy en día, que de verdad le amemos con todo el corazón y que estemos dando frutos de que de verdad estamos arrepentidos, y que no nos llenemos la boca con justificaciones como hacían los judíos de aquella época. Para ellos el hecho de que eran hijos de Abraham, ya con eso ya estaban justificados delante de Dios. Y hoy en día la gente se justifica también de otra manera, de maneras diferentes. Algunos se justifican diciendo, no, pero si yo voy a la iglesia todos los domingos. Bueno, pues ya parece que con ir a la iglesia ya han satisfecho a Dios, y luego su vida práctica es un verdadero descalabro, un verdadero desastre. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, que demostremos con nuestros hechos que de verdad somos nuevas criaturas, que le servimos a Dios en espíritu y en verdad. Entonces no nos podemos justificar. ¿Es bueno venir a la iglesia? Claro que sí, pero por venir a la iglesia no se crea usted que va a entrar en el reino de los cielos si no hace frutos de arrepentimiento. Recuerde lo que dice la palabra, bien claro, cantamos, ninguna religión puede cambiar tu ser, solamente Jesucristo te puede cambiar si de verdad te entregas incondicionalmente a Él. Así que los árboles y las personas se conocen por el fruto. Vamos a ver otro pasaje de Lucas en el capítulo 6, versículo 43 y 44. 6 de Lucas 43 y 44 dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Aleluya, ahí queda claro en todos estos pasajes que acabo de leer, que es el fruto, no las palabras, no los dones, sino el fruto que la persona da. Si usted quiere saber si una persona que dice que es cristiano o que es cristiana lo es de verdad, si usted lo quiere saber, pues es muy fácil. Fíjese en el fruto que esa persona da. No en los dones que tiene, ni en las apariencias, sino en el fruto, en los hechos, lo que está haciendo con su vida, lo que vive, lo que practica cada día. Fíjese en el sentir de esa persona. Cuando usted habla con la persona, un rato ya usted ve el sentir que tiene esa persona. Fíjese en lo que hace esa persona, fíjese en cómo vive la vida esa persona, si es vanidoso o vanidosa, si es orgulloso, si es pretencioso, altanero, materialista, hedonista. La palabra hedonista no es una palabra muy frecuente que se conozca bien el significado, pero la palabra hedonista quiere decir que ama el placer y el placer y el placer. Hoy en día esto es lo que se ve mucho. La gente dice, nada, pásalo bien, disfruta de la vida, vive la vida que son 3 días. Y entonces todo el mundo se echa a la buena vida, a vivir el placer por el placer, y ponen el placer por encima de Dios. Fíjese en la persona, cómo es, si es un buen esposo, si es una buena esposa, si es un buen padre, si es una buena madre. Cómo es su vida de iglesia, si viene a la iglesia, si no viene a la iglesia, si viene pronto, si viene tarde, si llega pronto al culto, si diezma, si no diezma, si está enganchado a alguna adicción o algún vicio. En todo eso es en lo que nosotros nos tenemos que fijar para entonces poder calificar a la persona de un buen cristiano que da fruto o de un cristiano de apariencia. Son muchas las cosas que se pueden ver en la vida de una persona,
para nosotros tener elementos de juicio para calificar a las personas de espirituales o de carnales y mundanos. El fruto que la persona tiene puede ser bueno, puede ser malo, y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. También puede ser un árbol o una persona que no da ningún fruto, ni bueno ni malo. También existe eso, árboles que no dan fruto, ni bueno ni malo. Si no da fruto, ni bueno ni malo, tanto los árboles que dan malos frutos como aquellos que no dan ningún fruto, dice la palabra que serán cortados y echados al fuego del infierno. Hoy en día nos encontramos con mucho cristianismo de nombre, de apariencias, incluso muchos pastores asalariados, dan su visto bueno a ese cristianismo de apariencia, aprueban ese tipo de cristianismo mundano, carnal. Los mismos pastores son unos mundanos, son unos carnales, y no se atreven a plantarle cara al mundo, no se atreven a plantarle cara a lo carnal. Saben que porque esos mismos pastores saben que para poder predicar un evangelio radical, tendrían que comenzar a aplicárselo a sí mismos primero. Hay que predicar con el ejemplo. Si usted no tiene la fuerza y el valor para predicar, para practicar primero el evangelio como Dios manda, entonces evidentemente no va a tener fuerza para predicarlo, porque para predicarlo hay que practicarlo. No podemos predicar, porque eso sería una hipocresía, predicar sin practicar. Hay que practicar para luego predicar con el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? No con las palabras se predica con el testimonio, se predica con el ejemplo, se predica con los hechos. Y claro, un pastor que no tenga testimonio, que no tenga hechos, que no tenga de verdad una consagración al Señor, pues entonces no predica consagración, no predica entrega, no predica un cristianismo radical. Uno de los pastores de una de nuestras iglesias me llamó el otro día por teléfono y él me contaba que una mujer de las que se congregaban en nuestra iglesia, que ahora está descarriada, le preguntó si era malo jugar a la lotería y al bingo. Y el pastor le dijo, pues claro, hermana, claro, eso es un pecado. Dios nos ha mandado a que nos ganemos el pan con el sudor de nuestra frente. ¿Cómo va usted como cristiana a estar jugando al bingo y a la lotería? Y entonces la mujer le dijo al pastor, no, es que yo vi un pastor que estaba también jugando al bingo. Y dice, claro, si el pastor está podrido, el pastor está corrompido, el pastor estaba jugando a los juegos de azar. Ese pastor que está jugando a los juegos de azar, ¿cómo le va a prohibir a los miembros de la iglesia que ellos jueguen a los juegos de azar si él lo está haciendo? No tiene capacidad moral, no tiene autoridad moral para hacerlo. Por eso no puede predicar el evangelio radical. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Son versos clave de la palabra de Dios que tenemos que considerarlos, y las cosas de Dios tenemos que tomarlas en serio, muy en serio. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. ¿Están ahí? ¿Encontraron? Amén. Dice, no améis al mundo, justo lo mismo que dice Santiago. El que ama al mundo pues se constituye enemigo de Dios. Y Juan viene a decir lo mismo en el capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué es lo que dice el final del versículo? El amor del Padre no está en él. No tiene el amor de Dios, tiene el amor al mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjese lo que dice, todo, no dice algunas cosas de las que hay en el mundo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, esta carne quiere probar de todos los placeres habidos y por haber. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Uy, qué bonito aquello, qué bonito lo otro, lo quiero. Y entonces los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida.
La vanagloria, de jactarse, de vanagloriarse, de exhibirse, de presumir. Dice claramente que eso no proviene ¿de quién? Del Padre. No proviene del Padre, sino ¿de dónde proviene todo eso? Del mundo. El mundo, el diablo, la carne, del mundo proviene todo eso. Y el verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa, cuando pasen 40, 50 años, todo eso que constituía una ilusión, un gran deseo, pues todo eso desaparece. Desaparece la ilusión, desaparece todo ese tipo de vanidades, desaparecen porque nos acercamos al ocaso de nuestra vida y entonces ya todas esas cosas ya no sirven para ilusionarnos. Dice que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace, no el que dice, sino el que hace la voluntad de Dios, ese que dice, permanece para siempre. Renunciar, hermanos, a la vanagloria de la vida, renunciar al amor por las cosas mundanas, renunciar a los deseos de los ojos. Eso, hermano, cuesta mucho y hay que pagar el precio. No el precio de la salvación de nuestra alma, porque eso ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. Es el precio de seguir a Cristo. Seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo no es fácil. Para seguir a Cristo uno tiene que tener fuerzas de parte de Dios, porque con nuestras fuerzas no es posible seguir al Señor Jesucristo. Ya saben que Cristo dijo que el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Todos sus caprichos, todas sus atracciones mundanas, niégueselas a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero muchas personas creen que están siguiendo a Jesús porque vienen a la iglesia cada semana. Y como dije anteriormente, no estoy diciendo que venir a la iglesia es malo, claro que no. Venir a la iglesia es bueno, pero puedes estar viniendo a la iglesia y no haberte negado a ti mismo, y no estar llevando la cruz, y no estar llevando un evangelio de apariencia. Por eso estoy predicando cristianos o cristianas de apariencia. Un cristianismo sin cruz, un cristianismo sin negarse a sí mismo, es un engaño del diablo como un castillo de grande. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Algunos dicen, es que es muy difícil negarse a sí mismo, es muy difícil llevar la cruz. Pues ¿sabe qué? Los que hablan así es porque o bien no han nacido de nuevo o son unos carnales y mundanos. Yo les puedo hablar por mí mismo, no por otros, sino por mí mismo. Yo nací de nuevo cuando le entregué mi vida al Señor hace 44 años. Fui lleno del Espíritu Santo, me metí en serio con Dios, me comprometí al 100% con el Señor. Y durante estos 44 años que llevo sirviéndole al Señor, he tenido pruebas, he tenido luchas tremendas, duras, durante los años que le sirvo al Señor. Pero nunca he tenido un bajón, como dicen algunos. Algunas personas dicen, no, estoy embajonado, llevo unos cuantos meses que no voy a la iglesia, que no oro ni la Biblia, estoy pasando un embajonamiento. Si estás embajonado es porque te has soltado de Dios, porque te has descuidado. Pero la persona que nace de nuevo y se agarra de Dios con determinación, con fuerza, con carácter, jamás tendrá bajones. Se lo digo por mí mismo. Una cosa son luchas, pruebas y dificultades, pero uno aún en las luchas, en las pruebas y en las dificultades, uno se mantiene firme ahí, no se embajona, uno se mantiene firme y pelea la batalla y lucha y pelea y tiene la victoria. Pero no se desanima, no se embajona, no tira la toalla, porque eso es precisamente lo que el diablo quiere. Usted tendrá luchas, eso sí, y tendrá pruebas, eso también, pero estará fuerte y firme en las luchas y en las pruebas, porque es Dios el que nos sostiene. Ya no son nuestras fuerzas, sino es Dios. Cuando la persona nace de nuevo,
Dios le da fuerzas especiales para que le sirva a Dios, para que viva un cristianismo radical. Pero la persona que no ha nacido de nuevo, pues bueno, va sirviéndole a Dios, arrastrando los pies, como puede, a veces arriba, a veces abajo, dando tumbos. La persona que no ha nacido de nuevo, la persona que no ha tenido un verdadero encuentro con Dios, ese anda dando tumbos a la derecha, a la izquierda, sube, baja. Y anda mal, y anda mal, y anda fatal, y no puede entrar en el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dijo el mismísimo Señor Jesucristo. Y hay muchos cristianos y cristianas que después de muchos años de oír la palabra de Dios, todavía no tienen las cosas claras en su cabeza porque no han nacido de nuevo, no se han entregado enteros, completos al Señor, no se dejan guiar por la palabra de Dios, no quieren pagar el precio. Si usted paga el precio de entregarse completamente al Señor, usted va a ver una bendición tremenda en su vida, va a sentir una satisfacción, un gozo, una fortaleza interior que es mayor que los placeres y que las alegrías y los gozos que pueda dar este mundo caído donde nos ha tocado vivir. Eso es lo que le ha sucedido a muchos cristianos y a muchas cristianas de cuna. Han nacido en un hogar cristiano y pasaron de niños a adultos y nunca tuvieron un encuentro genuino y auténtico con Dios. Repito, que eso es lo que le ha sucedido a muchos que son cristianos o cristianas de cuna, es decir, que han nacido en una familia cristiana. Su padre y su madre eran cristianos y el niño nació y lo comenzaron a llevar a la iglesia y el niño iba a la iglesia todos los domingos y todos los días entre semana con su padre y su madre y fue creciendo en ese ambiente eclesiástico, adorando a Dios y todo eso. Y bueno, pues eso ya, ese hábito de ir a la iglesia forma una costumbre en el muchacho. Pero el muchacho sigue creciendo en estatura y pasa de ser un niño a un joven, a un adolescente, a un joven, y después es un adulto y es religioso porque sus padres le metieron por ese camino, pero no ha tenido un encuentro con Cristo, no ha experimentado el poder de Dios en su vida, no se ha entregado, sino que sigue un cristianismo de rutina porque, bueno, eso es lo que le enseñaron, y no ha nacido de nuevo. Por eso, repito, usamos ese coro que dice: ninguna religión puede cambiar tu ser. Es decir, no por tener una religión vamos a entrar en el reino de los cielos. No se engañen. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Ustedes conocen perfectamente ese pasaje de la Escritura y es Jesucristo hablando con un personaje que todos conocemos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. Nicodemo, el Señor tuvo un encuentro con Nicodemo, o Nicodemo tuvo un encuentro con el Señor, y la vida de Nicodemo fue transformada porque se encontró con Cristo. Y mira lo que le dice el Señor Jesucristo, verso 3, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no, ¿qué dice? Naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. ¿Esto quién lo dijo? Jesucristo, ¿verdad? Y si lo dijo Jesucristo es palabra de Dios, porque Jesucristo es Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el verso 5 dice no puede entrar. Fíjate que se diferencia el verso 3 del 5, porque en el 3 dice que no puede ver y en el 5 dice no puede entrar. Respondió Jesús: de cierto, verso 5, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de Dios? Pues hay que demostrarlo con hechos, con entrega, con consagración. Nada de religiosidad, voy así a la iglesia arrastrando los pies. No, eso no sirve.
Tiene que haber una entrega, un compromiso, un deseo, un anhelo ferviente de leer la palabra, de orar, de buscar el rostro del Señor, de evangelizar, de vivir, de poner en práctica todo lo que dice la palabra. No se engañen con una religión. Mucha gente se engaña hoy en día con una religión. Ya dije anteriormente que los judíos de aquella época, de la época de Jesús, decían, no, si nosotros tenemos a Abraham por padre. Ya se creían que por el hecho de que ellos habían descendido de Abraham, el padre de la fe, que ya eran los niños bonitos de Dios y que ya todo estaba resuelto para ellos y que ya ellos eran herederos del reino de Dios solo por haber nacido o haber descendido de Abraham. Se justificaban. Y Juan el Bautista le dice, olvídense de esa tontería, demuestren con sus hechos que están arrepentidos y demuestren, den fruto porque Dios le puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No se justifiquen con esa tontería, así que no se justifique nadie con una religiosidad. Mucha gente se justifican con una religiosidad. Ya no, yo esto, yo lo otro, no mato, no robo. Incluso hay los que ni siquiera vienen a la iglesia. Eran cristianos, dicen, no, yo sigo siendo cristiano, pero no me congrego. Pero yo no mato, yo no robo, yo no, yo no hago nada malo. Ya con eso se creen que van para el cielo. Qué engañados están. Pero están engañados porque quieren engañarse, porque no quieren pagar el precio, porque no quieren esforzarse a vivir un cristianismo como Dios manda. Así que ninguna religión ni la práctica de la misma puede salvar a nadie. Solo el nacido de nuevo, solo la persona que nace de nuevo es aquel que puede ver y entrar en el reino de los cielos. También tenemos en nuestra iglesia y hemos tenido en el pasado muchas personas que emigraron y vinieron a Lanzarote procedentes de Suramérica y de Centroamérica. Y vinieron muchos de ellos siendo ya cristianos o habiendo aceptado a Cristo y habiéndose estado congregando en alguna iglesia, pero regresaron con unas ideas y con unos conceptos que nada tienen que ver con el auténtico cristianismo. Hay muchas personas que dicen que son cristianos, pero tienen unos conceptos y unas ideas que uno dice, pero ¿de dónde saca esta persona esos conceptos, esas ideas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? Algunos, por ejemplo, este es uno de los conceptos, de tantos conceptos equivocados que suele haber en el corazón de las personas. Algunos creen que en una iglesia todos tienen que hablar lenguas al mismo tiempo y si todos están hablando en lenguas y hay un alboroto, ahí todos juntos, una escandalera y un desorden, pues ahí se está moviendo el Espíritu Santo. Y eso no es así, eso es un desorden, como dice la palabra de Dios. Ignoran lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, vea lo que dice la palabra. Es que hay muchos que son cristianos de iglesias que tienen falsas doctrinas, falsos credos en la cabeza. 1 Corintios 14, verso 23, por ejemplo, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas al mismo tiempo, claro, dice, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Claro. Van a decir, pues esto es una casa de locos, aquí todo el mundo ahí, bla, 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 no se sabe nada, ni se sabe lo que están diciendo. El verso 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Quiere decir, uno primero y otro después y por turno. Y uno interprete, que haya una persona que interpreta, porque si lo que ha hablado en lengua es en un idioma desconocido, eso obligatoriamente tiene que ser interpretado. Y si no puede ser interpretado porque no hay intérprete en la congregación, dice, si no hay intérprete, dice el verso 28, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Y en el verso 40 de ese mismo capítulo 14 de 1 de Corintios, dice, pero hágase todo, ¿cómo hay que hacerlo?
decentemente y con orden, no un completo desorden. Otros creen que si el predicador, porque hay personas que lo único que se fijan es en las formas, otros creen que si el predicador o el pastor no grita fuerte y no corre de un lado al otro de la plataforma y corre por el pasillo y toca a la gente, si no arma un espectáculo, un alboroto, pues entonces dice, este pastor está muerto, aquí no se siente el Espíritu Santo y tonterías así, porque tienen ideas y conceptos equivocados, que se creen que por mucho gritar o por hablar muy fuerte, pues que entonces está el Espíritu Santo ahí. Y no es así. Una persona puede estar hablando normalito. Lo que nosotros tenemos que ver es el contenido de lo que dice, no la forma en que lo dice, sino lo que está diciendo realmente. Esos gritos, cuando hay predicadores que dan gritos y empiezan a correr por el púlpito, como digo, de un lado al otro, por el pasillo, y empiezan a armar un alboroto, esos gritos apelan a los sentimientos, a las emociones y no a la conciencia. Esos gritos y todo ese alboroto y todo esas manifestaciones, eso apela a las emociones de la persona. Pero Jesucristo no le predicaba a las emociones, Jesucristo le predicaba al corazón directo de las personas. Esas iglesias donde hay un alboroto, una gritería, eso es un desorden. Ahí lo que hay son emociones, son fantasías y también son ganas de experimentar sensaciones raras. Porque hay personas que lo único que desean es experimentar sensaciones raras. Y si no experimentan sensaciones raras, pues el Espíritu no estaba allí. Están equivocados. A muchos les gusta el desorden y llaman al desorden mover del Espíritu Santo. Creen que si el predicador corretea, como dije, en el púlpito o en la plataforma o de un lugar a otro, creen que se está moviendo el Espíritu Santo y no es así. Jesucristo, hermanos, si ustedes leen la palabra de Dios, verán que Jesucristo no correteaba de un lado a otro lado del púlpito, ni correteaba por el pasillo, ni armaba un alboroto, ni hacía una escandalera. Jesucristo predicaba sentado. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Venga, por ejemplo, a Mateo capítulo 5 y versículo 1. Obviamente, si está sentado no está correteando, ni está brincando, ni está excitando a la gente. Él lo que quiere es predicarle a la conciencia, no a las emociones. Él no quiere excitar las emociones, él lo que quiere es predicarle a la conciencia, que la gente se dé cuenta que son unos pecadores y que se tienen que arrepentir y que se dejen de emociones y que se dejen de fantasías raras. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 1. Mateo 5:1, dice la palabra del Señor allí. Dice, viendo la multitud subió al monte. ¿Y qué más dice? Sentándose, se sentó en el monte. Seguramente una piedra por allí se sentó y allí sentado le predicaba a la gente. No empezó a alborotar la gente, ni a correr, ni nada. Sentándose, vinieron a él sus discípulos y verso 2, y abriendo su boca les enseñaba. Y allí les enseñó la palabra de Dios, pero estaba sentado. Y si miramos Mateo capítulo 13, vemos también a Jesucristo sentado, no correteando de aquí para allá, como algunos dicen, qué bien, mira cómo este predicador nos movió los sentimientos y nos excitó. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 2 dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó, ¿dónde? Junto al mar, y se le juntó mucha gente. Se sentó junto al mar y se sentó, siempre se sentó junto al mar, se juntó mucha gente y luego dice, y entrando él en la barca, ¿qué hizo otra vez? Se sentó y toda la gente estaba, ¿dónde? En la playa, y él sentado allí predicando.
Su púlpito era una barca, allí se sentó encima de la barca y todo el mundo estaba sentado escuchando atentamente la palabra de Dios. Jesucristo no estaba corriendo por el pasillo y por la playa y alborotando a la gente y orando por este y tirándolo al suelo y por el otro y armando allí un salpafuera, un alboroto. Él no estaba así, él estaba sentado, porque él lo que quería era que la gente escucharan la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, pero cuando hay un pastor o un predicador que lo más que hace es alboroto, excitar a la gente y predicarle a las emociones y soliviantar las emociones de la gente, pues ya está equivocado, porque no le está predicando a la conciencia. Así que Jesucristo predicaba a la conciencia, por eso estaba sentado tranquilito. Esto es así y así y así y así. Bienaventurados estos, bienaventurados los otros, bienaventurados aquí. Y la gente estaba escuchando y entendían lo que predicaba. Así que cualquier persona de aquella época que fuera un sensacionalista, diría que Jesucristo no estaba lleno del Espíritu Santo, porque predicaba sentado y no armaba alboroto ni escandalera, porque no brincaba y porque no alborotaba a la congregación dando voces y tirando a la gente al suelo. ¿Habrá alguien que haya estado más lleno del Espíritu Santo que Jesucristo? No hay nadie que haya tenido el poder del Espíritu Santo sobre su vida como el Señor Jesucristo. Y si Él, siendo lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia que cuando salió del Jordán, después de haber sido bautizado por Juan, el Espíritu descendió sobre Él. Entonces, Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero Él era muy centrado y se sentaba para predicar a la gente. Algunas personas que vienen a esta iglesia pero que se convirtieron en otra iglesia, personas que vienen de iglesias alborotadas, emocionalistas, dicen, no, aquí no se siente el Espíritu Santo. Aquí no se siente el Espíritu Santo. Confunden lo que es el Espíritu Santo con el alboroto, con el desorden, donde todos hablan en lenguas al mismo tiempo y sin un intérprete. El mensaje de Jesucristo no estaba dirigido a las emociones de las personas. El mensaje de Jesucristo iba dirigido a la conciencia de las personas, no a las emociones. Hay personas que solamente les gustan las emociones, los sueños, las visiones. En una ocasión, un hermano de una de nuestras iglesias evangelizando a una señora, este hermano le estaba hablando del Señor, del Evangelio, y la señora esa le dijo, sí, por aquí estuvo un chico el otro día predicando también el Evangelio y hablaba tan lindo, hablaba tan maravilloso que yo me quedé maravillada, decía la señora. Y el hermano le preguntó, ¿y qué es lo que decía ese que hablaba tan bonito, como dice usted? ¿Qué es lo que le decía? ¿Cuál era el mensaje? Y dice la señora, no sé, pero él hablaba muy bonito. O sea, no sabe. Entonces, solo se fijó en la forma, no en el contenido. No se enteró ni papa de lo que decía ese chico, que según ella hablaba tan bonito. Solamente se fijó en la forma. No es la forma, no es la apariencia, es el contenido. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así son muchas personas. Les preguntas, ¿qué predicó ese conferenciante nuevo que estuvo ahí? Y dice, pues no sé qué es lo que predicó, pero sé que cuando me tocó en la cabeza caí al suelo y me sentí muy bien, porque lo que esa persona iba buscando era solamente el éxtasis, la emoción. La mente la tienen en blanco. Estas personas tienen la mente en blanco, solamente buscan las emociones. No le dé tanta importancia a las emociones, hermano y hermana. No le dé tanta importancia a las emociones, a las sensaciones. Cuando usted se presente delante de Dios para ser juzgado,
Dios no le va a preguntar si usted se emocionó, si usted lloró, si usted sintió o no sintió. Dios le va a preguntar si usted vivió y si usted practicó la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le va a preguntar. No si se emocionó o si no se emocionó. Las emociones, no estoy en contra de las emociones, pero las emociones, llorar, reír, experimentar una sensación de gozo, experimentar una sensación de felicidad, o por ejemplo entrar en un éxtasis de gloria como el que sintieron Juan, Pedro y Santiago cuando Jesucristo se transfiguró delante de ellos. Eso es bueno, pero nosotros no podemos vivir de emociones. Nosotros tenemos que vivir por la fe. Aleluya. Veamos otro pasaje de la Biblia para ir concluyendo este mensaje. En Mateo capítulo 17, miren unas emociones que se experimentaron ahí. Mateo capítulo 17, versículo 1 al 4, dice la palabra: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. ¿Y qué pasó? Dice: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor Jesucristo. Y los tres transfigurados, que parecían como ángeles. Y mira la reacción de Pedro. Se emocionó tanto Pedro, se emocionó muchísimo. Entonces Pedro, verso 4, dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Va, fantástico. Esta experiencia, esto es algo maravilloso. Vamos a quedarnos aquí definitivamente. Hacemos una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías y ya nos quedamos aquí ya definitivamente. La emoción. Anhelaba, uy, qué gloria, qué éxtasis de gloria, qué presencia más maravillosa esa. Queremos prolongar esto y queremos continuar con esta emoción. Pero esa emoción duró unos minutos y después se esfumó. Así son las emociones. Usted puede tener una sensación y una emoción y un bienestar y un gozo tremendo un día y al otro día a lo mejor está pasando una prueba, un sufrimiento, una enfermedad o lo que sea. Pero tanto en la emoción, en el gozo, en la alegría, como en la prueba o en la enfermedad, usted tiene que estar firme sirviéndole al Señor. Amén. Aleluya. Y no estar triste porque ya la emoción se esfumó, porque la emoción desapareció. Entonces no busquemos las emociones. Las emociones vienen cuando uno menos se lo espera. Pero nosotros no podemos vivir de emociones. Nosotros tenemos que dar fruto para la gloria del Señor. Lo que debemos buscar es la vida de santidad. Dice que había un joven creyente que recién se había convertido y este joven era un poco presumido y quería este joven impresionar al pastor para que el pastor se diera cuenta que él era muy espiritual. Y entonces este joven le dijo: mire pastor, wow, estoy lleno del Espíritu Santo, anoche soñé que y le cuenta un sueño impresionante al pastor y como el pastor ya lo conocía y sabía que lo que quería era impresionar, el pastor le dijo: bueno hermano, está muy bien el sueño que usted ha tenido, pero tendremos ocasión de saber qué clase de cristiano es usted cuando veamos lo que usted hace cuando está despierto, no cuando está dormido. Veamos el fruto cuando usted está despierto, porque usted cuando está dormido puede decir que tuvo un éxtasis y que entró en el reino de los cielos y un montón de cosas. Pero para saber qué clase de cristiano es usted, tenemos que ver lo que usted hace cuando está despierto, no cuando está dormido. Así que el Espíritu mora en el corazón del creyente, no mora en un edificio como algunos también piensan. Uy, en este lugar, no es el lugar, no es el edificio.
Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 17, versículo 24. Hechos de los Apóstoles capítulo 17, verso 24. Es el apóstol Pablo predicando la palabra de Dios en el Areópago ateniense. Dice en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué más dice el verso? No habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en templos. Dios no habita en edificios. Eso era en el Viejo Testamento, cuando Dios habitaba en el templo de Jerusalén. Allí sí, en el Viejo Testamento. Pero ustedes se acuerdan que cuando Cristo murió crucificado en la cruz del Calvario, ¿qué dice la Biblia? Que el velo del templo, ¿qué pasó con él? Se rasgó de arriba abajo y quedó abierto el lugar santísimo. Y eso no, adentro del lugar santísimo solo no podían ni siquiera ver los sacerdotes ni nadie, pues el velo ya se rompió. Quiere decir que ya la presencia de Dios desapareció del lugar santísimo, del templo. Ya, y el templo después, 70 años después de Cristo, fue derrumbado. Entonces, Dios no mora en edificios, Dios no mora en este edificio, Dios mora en todo caso en tu corazón o en el mío. Esa es la nueva morada, como saben todos ustedes y como dice la palabra, el Espíritu de Dios mora en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, si es que de verdad tenemos el Espíritu de Dios, y si no lo tenemos, pues entonces no mora en la persona. Así que en el Viejo Testamento Dios moraba en el lugar santísimo del templo. Y la unción, la llenura del Espíritu Santo no está en un lugar, está en la persona, no está en un edificio. La unción del Espíritu Santo está en el corazón de la persona. Son conceptos equivocados que muchas veces la gente tiene. Otros creen que los que suben a la plataforma, porque hay muchas personas que se fijan en eso, ¿verdad? Y dicen, uy, todos los pastores sentados en la plataforma, una docena de pastores sentados en la plataforma. Y por eso digo que muchos de los que suben a la plataforma, muchos predicadores suben a la plataforma y quedan sentados detrás del predicador. Piensan que son personas muy especiales, pastores, obispos, reverendos, presidentes, etc. Esa clasificación la hacían muchos los escribas y los fariseos, buscaban los primeros asientos en la sinagoga. Miren lo que dice Mateo 23, 6. Ya estoy terminando. Mateo capítulo 23, versículo 6. Buscar los primeros asientos. Algunos estiman mucho eso de los primeros asientos, pero mira lo que dice, Mateo 23, 6, dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. En muchas iglesias el pastor está predicando y detrás del pastor hay pues 10, 12 pastores o obreros, ancianos, y la gente de la iglesia dice, esos que están allí sentados en la plataforma, esos son personas especiales. No, de especiales nada, son iguales que tú y son iguales que yo. Entonces, el lugar que una persona ocupa no quiere decir que es superior a nadie. En algunas iglesias esto de los primeros asientos en la plataforma lo tienen en muy alta estima. Creen que si la persona se sienta en la plataforma está en un nivel más alto que los demás que están sentados en la silla. Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Yo como pastor no soy más que nadie por el hecho de que esté sentado en la plataforma en un lugar destacado. Por eso no se es más que otra persona. Mi estatus, mi dignidad, mi honor, mi santidad no dependen del lugar donde esté sentado. Repito, mi estatus, mi dignidad, mi honor, mi santidad no dependen del lugar donde esté sentado, dependen de mi entrega y de mi comunión con Dios. Amén. Así que cuidado con las apariencias. Un refrán dice que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Cuidado con las apariencias.
Y aquí termina el mensaje que quería compartir acerca de cristianos de apariencia y cristianos que tienen conceptos, ideas, pensamientos equivocados. Vamos a orar y que el Señor nos guarde y nos ayude y nos dé su santa bendición.